Tras el mito de la Revolución Mexicana. Parte 3. Aliados, enemigos o traidores. ¿Quién ajustició a quién en la llamada Revolución Mexicana? En la llamada Revolución Mexicana participaron muchísimos personajes, pero los más destacados por la historia oficial han sido, sin duda, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Por muchos años se nos ha inculcado que todos ellos, como uno solo, lucharon en contra del dictador Porfirio Díaz primero y del usurpador Victoriano Huerta después. Sin embargo, estos personajes no tenían el mismo origen, ni compartían los mismos principios, ni perseguían los mismos objetivos. De manera coyuntural, se unieron para derrotar a la dictadura y al gobierno espurio. Es muy significativo que Díaz y Huerta, los malos de la película, hayan sido ajusticiados por los revolucionarios, pero aunque terminaron sus días en el exilio, murieron en sus hogares y en compañía de sus familiares y seres queridos. En cambio, nuestros héroes, es decir, Madero, Zapata, Carranza, Villa y Obregón, los 5 murieron asesinados a balazos, a sangre fría, sin la menor muestra de compasión, como resultado de un acto debidamente planeado y ejecutado. ¿Quién los mandó matar y por qué? ¿Qué eran en realidad? ¿Enemigos, aliados o traidores? En los siguientes minutos podremos ver, de manera breve, quién ajustició a quién en la llamada Revolución Mexicana. Francisco I. Madero ajustició a Porfirio Díaz. Francisco I. Madero nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Su familia era uno de los clanes más ricos de México. Su abuelo, Evaristo Madero Elizondo, fue un destacado militar, empresario y político que ocupó el cargo de gobernador de Coahuila durante el Porfiriato. Su padre, Francisco Madero Hernández, también fue un prominente empresario agrícola, textil, minero y financiero. Por si eso fuera poco, la madre de Francisco I. Madero, Mercedes González Treviño, pertenecía a una poderosa familia empresarial de Monterrey. De acuerdo con algunos estudiosos, a Madero no le preocupaba la situación económica y social del país. No estaba en contra del porfiriato, pues su familia era una de las principales beneficiarias. Solo le disgustaba la realidad política y quería modernizarla. Anhelaba un relevo generacional y quién mejor que él para encabezarlo. En 1908, con casi 78 años, Díaz expresó su intención de abandonar el poder. Dijo que el pueblo mexicano estaba ya capacitado para la democracia y que no deseaba continuar gobernando. En abril de 1910, Díaz concedió una entrevista a Madero. De dicho encuentro, ambos personajes tuvieron interpretaciones muy encontradas. En una carta dirigida a su madre, Madero compartió su impresión de que el general Díaz ya estaba decrépito y con muy poca vitalidad, que se contradecía de un momento a otro y solo hablaba de las guerras. Según el testimonio de Madero, parecía que había tratado con un niño o con un ranchero ignorante y desconfiado. La carta continuaba señalando que seguramente en su juventud Díaz había tenido una inteligencia mucho mayor a la que presentaba en la época de la entrevista, pues de otra manera no se podía explicar que hubiera logrado todo lo hecho durante su dictadura. Incluso, Madero tuvo la confianza de mencionarle a su madre que no había tomado en serio su plática con el general y que en tono socarrón varias veces le había recordado sus constantes contradicciones. Por otra parte, el anciano dictador tampoco pareció tomar muy en serio a Madero. De acuerdo con algunos estudiosos,
Díaz tenía clara la necesidad de efectuar un relevo generacional en la vicepresidencia, pero también tenía la certeza de que Madero era ingenuo e incompetente y que carecía de la mínima capacidad para gobernar al país, debido a su inexperiencia política y a que no tenía la mano firme ni la rudeza necesarias para realizar tal empresa. Cuando Díaz no cumplió su palabra de abandonar el poder, Madero promulgó el Plan de San Luis, mediante el cual designó la noche del 20 de noviembre de 1910 para que de las 6 de la tarde en adelante todas las poblaciones del país se levantaran en armas para acabar con la dictadura porfirista. Al parecer, Porfirio Díaz terminó por aceptar que México no necesitaba otra guerra, y después de que Pancho Villa y Pascual Orozco ocuparon Ciudad Juárez en mayo de 1911, tomó la decisión de renunciar formalmente a la presidencia de la República. El día 25 de mayo de 1911, Díaz presentó su dimisión al Congreso y 6 días más tarde, el 31, abandonó el país a bordo del vapor alemán Ipiranga. Al parecer, algunas de sus últimas palabras fueron algo así como: «Han soltado al tigre, a ver ahora quién lo encierra». El viejo dictador se exilió en Francia y murió en la ciudad de París el 2 de julio de 1915, en relativa calma, rodeado de sus familiares más cercanos. Sus restos reposan en la capital francesa. Victoriano Huerta ajustició a Francisco I. Madero. Victoriano Huerta nació en Colotlán, Jalisco, en 1845, en el seno de una familia humilde de origen huichol. Cuando tenía 15 años fue reclutado por el general Donato Guerra, quien estaba de paso por la región. Al parecer, el general pudo advertir la inteligencia y las aptitudes militares del joven Victoriano, por lo que le ayudó a ingresar al heroico colegio militar, en el que fue un alumno sobresaliente y se graduó con honores. De acuerdo con algunos estudiosos, como oficial militar, Huerta fue reconocido por asegurarse de que sus hombres recibieran sus pagas a tiempo, aun cuando para ello utilizara medios cuestionables, como saquear iglesias y bancos. Huerta justificaba esos actos señalando que México podía vivir sin curas, pero no sin sus soldados, o que devolvería lo robado en cuanto recibiera los recursos que le enviaran de la Ciudad de México. Huerta fue un muy eficiente oficial militar. Combatió contra los mayas que se rebelaron en Yucatán, en la parte final de la que se conoció como Guerra de Castas, luego de lo cual obtuvo el grado de general y un gran reconocimiento en el ámbito castrense. Cuando inició la Revolución Maderista, Huerta fue uno de los designados para sofocarla. Como sabemos, el fin del porfiriato fue formalizado mediante la firma de los tratados de Ciudad Juárez. Muchos se opusieron a este acuerdo ya que, entre otras cosas, liquidaba a las fuerzas revolucionarias y dejaba prácticamente intacto al ejército federal. Pero Madero los desoyó y no pudo o no quiso ver que era como si continuara el porfiriato sin don Porfirio. En el pecado llevó la penitencia. Francisco León de la Barra, el presidente interino, ordenó a Huerta emprender una violenta campaña de represión contra las huestes de Emiliano Zapata, a las que obligó a refugiarse en las montañas. Ya con Madero en la presidencia, la mayor muestra de su capacidad militar se registró en 1912, cuando acabó con la temible rebelión orozquista. Al asumir como presidente, Madero se rodeó de miembros de la vieja y gastada élite política y militar porfirista que, por supuesto, lo veían como un intruso y solo esperaban el momento oportuno para deshacerse de él. Huerta pertenecía a ese grupo. Conforme Madero fue perdiendo apoyo, se hizo cada vez más evidente que diversos grupos dentro y fuera del gobierno
conspiraban para removerlo del cargo. El 9 de febrero de 1913 se registró un cuartelazo encabezado por los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, que tenía varios propósitos: liberar a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, tomar por asalto Palacio Nacional y capturar al presidente Madero y a sus más cercanos colaboradores. Sin embargo, las fuerzas del general Lauro Villar frustraron el ataque. Durante 10 días de lucha, el general Victoriano Huerta, al mando de las fuerzas federales, fingió combatir a los rebeldes. Huerta llegó a un acuerdo con Félix Díaz, jefe de los golpistas, y el 18 de febrero, el presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron aprehendidos. El 19 de febrero, ambos personajes, bajo amenaza de muerte, renunciaron a sus cargos. Tras una serie de maniobras legaloides, Huerta fue nombrado presidente de la República. Al parecer, la intención inicial de los golpistas era enviar a Madero y a Pino Suárez al exilio. Sin embargo, Huerta ordenó su muerte con el propósito de que el jefe de la revolución no pudiera volver a encabezarla. El 22 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez fueron asesinados, terminándose así el terrible episodio conocido como la Decena Trágica. Alguna versión señala que en vísperas de su muerte, Madero alcanzó a decir, palabras más, palabras menos, lo siguiente: un presidente electo por 5 años, derrocado a los 15 meses, solo debe quejarse de sí mismo. La causa es esta, y así la historia, si es justa, lo dirá. No supo sostenerse. Los restos de Francisco y Madero se encuentran depositados en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Venustiano Carranza ajustició a Victoriano Huerta. Venustiano Carranza nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Fue hijo de un coronel juarista que acumuló tierras e influencia política durante las guerras contra los conservadores y los franceses. El propio Venustiano se dedicó a los negocios y a la política local. En 1893 tomó parte en la rebelión en contra del gobernador José María Garza, lo que le permitió acercarse al general Bernardo Reyes y al nuevo titular del Ejecutivo Estatal, el licenciado Miguel Cárdenas, en cuyo largo mandato Carranza experimentó una ascendente carrera política y se hizo, como su padre, de una gran cantidad de tierras. En los primeros años del siglo XX ocupó sin pena ni gloria una curul en el Senado de la República, prácticamente sin realizar trabajo alguno y aprovechando cualquier pretexto para ausentarse de la capital del país. En 1908, por algunos días fue gobernador sustituto y luego fue candidato al gobierno del estado, pero no ganó debido a su afinidad con el general Reyes. Al parecer, Carranza estaba convencido de la urgente necesidad de modernizar la economía del país y que solo bajo un gobierno férreo, como el de la dictadura, que garantizaba la paz y el orden, podía generarse dicha modernización. Sin embargo, al igual que Madero, tenía claro que debía registrarse una transición generacional y una flexibilización del sistema político. Luego de que Porfirio Díaz tuvo diferencias con el general Reyes, en 1910 Carranza formó parte del movimiento maderista. Al triunfo de Madero, se convirtió en gobernador estatal sustituto y después en gobernador constitucional de Coahuila. Ocupaba ese cargo cuando se registró el cuartelazo que acabó con las vidas del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, y desconoció el régimen espurio de Victoriano Huerta. A menudo se ha retratado a Huerta como un tipo de ínfima calidad moral, borracho y falto de cultura y educación. Sin embargo,
Ya hemos dicho que Huerta, independientemente de consideraciones morales, fue un muy eficiente oficial militar. Para algunos, uno de los mejores generales que ha producido México, como lo demuestra su rápida victoria contra las temibles tropas de Pascual Orozco. Por todo el país surgieron brotes de insurrección. Emiliano Zapata en el sur, Pancho Villa en el norte, y más grupos liderados por Álvaro Obregón y Pablo González, entre otros jefes revolucionarios, en diferentes regiones del territorio nacional. Una sola cosa los unía: derrocar al usurpador Victoriano Huerta. Huerta enfrentó a los insurrectos con una sangrienta represión y con el aumento de los efectivos del ejército mediante la leva, debido a lo cual la lucha contra sus enemigos se prolongó durante casi un año y medio. No duró más, ya que la poderosa División del Norte, al mando de Pancho Villa y Felipe Ángeles, tomaron la ciudad de Zacatecas y derrotaron al ejército huertista. En julio de 1914, la situación del régimen espurio se hizo insostenible, pues los revolucionarios controlaban casi todo el país y avanzaban hacia la Ciudad de México, luego de haber derrotado al ejército federal en sangrientas batallas. Por ello, Huerta renunció a la presidencia el 15 de julio y huyó del país. De manera provisional, Carranza se hizo cargo del poder ejecutivo y el 20 de agosto los constitucionalistas entraron a la capital. En el exilio, Huerta intentó organizar algunas conspiraciones para regresar al país y retomar el poder, pero no tuvo éxito. En los Estados Unidos, tal vez por un acuerdo entre Carranza y los estadounidenses, o porque estos aparentemente tenían elementos para señalar que Huerta estaba negociando con los alemanes, en el marco de la Primera Guerra Mundial, fue encarcelado en Fort Bliss, Texas. Luego de sufrir una afección hepática, el 13 de enero de 1916, Huerta murió en su casa rodeado por su esposa e hijos. Sus restos reposan en la ciudad de El Paso, Texas. Venustiano Carranza ajustició a Emiliano Zapata. Carranza y Obregón, al igual que Madero, siempre miraron con desprecio a caudillos como Villa y Zapata. No pertenecían a las mismas clases sociales. Para los primeros, los problemas que enfrentaban campesinos y obreros no eran relevantes. A Villa le temían porque había logrado controlar una gran parte del país, pero no sentían lo mismo por Zapata. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos. Provenía de una familia de campesinos indígenas que poseían tierras en esa comunidad. Pudo recibir educación elemental y, en cuanto fue necesario, le ayudó a su padre en las tareas del campo. Cuando quedó huérfano, a los 16 años, heredó una pequeña propiedad y ganado que con el tiempo supo capitalizar. Por eso, con relativa frecuencia señalaba que no se había levantado en armas por hambre ni por dinero, ya que con su trabajo ganaba lo suficiente para vivir. En 1909 fue elegido jefe de la Junta de Defensa de las tierras de Anenecuilco, cargo desde el cual se dedicó a defender a su pueblo de la voracidad de los hacendados porfiristas que les habían arrebatado parte de sus tierras. A mediados de 1910, luego de que todos los recursos legales fueron agotados y no obtuvieron una respuesta favorable de las autoridades, Zapata y un numeroso grupo de campesinos decidieron recuperar sus tierras por la fuerza. Meses más tarde, luego del llamado a la rebelión que hizo Madero, se levantaron en armas en contra de la dictadura porfirista. Su simpatía por el movimiento encabezado por Madero se sostenía en lo señalado en el artículo 3 del Plan de San Luis, en el cual se especificaba que era de toda justicia restituir a los pueblos las tierras que les habían arrebatado los hacendados. Luego de la caída de Porfirio Díaz, Zapata
ya como jefe de los rebeldes de la zona de Morelos, se opuso firmemente a desarmar a sus tropas, lo que Madero no compartía ni aún después de asumir la presidencia, por lo que los zapatistas proclamaron el Plan de Ayala, por medio del cual exigían la restitución de tierras a los pueblos y la dotación de ejidos a las comunidades que carecieran de ellas. Tras el asesinato de Madero, Zapata se opuso al gobierno espurio de Huerta. Sin embargo, el movimiento zapatista nunca se adhirió al Plan de Guadalupe ni reconoció el liderazgo de Carranza, pues no tenía la más mínima confianza en el viejo general, antiguo beneficiario del porfiriato. Por el contrario, sabía que tendría que luchar también en contra del carrancismo. Entre 1914 y 1915, el estado de Morelos se encontró en relativa paz, mientras los ejércitos villistas combatían a los carrancistas en el norte del país. En ese contexto, en el campo morelense por fin se hizo realidad el reparto de tierras y se impulsó un régimen de justicia elemental. Tras la derrota de los villistas, las huestes de Carranza invadieron el campo de Morelos, arrasando a sangre y fuego decenas de comunidades, pero sin poder doblegar la resistencia guerrillera de los zapatistas. Solo mediante la traición, los carrancistas lograron vencer a Zapata, asesinándolo el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca. Pero el mito de Zapata apenas comenzaba. Para los campesinos de Morelos, Zapata no murió sino su doble. El verdadero pudo huir hacia un lugar lejano del que algún día habría de volver. ¿Por qué se afirmaba esto? Porque cuando se realizó la exposición del cadáver de Zapata, surgieron las dudas, que estaba muy gordo y tenía los dedos completos, mientras Zapata era flaco y le faltaba el dedo meñique que perdió en una charreada, o que el caudillo tenía una cicatriz de una cornada en un costado y un lunar en forma de manita, mientras que el hombre expuesto no tenía nada. ¿Y por qué no era el cuerpo de Zapata? Porque Zapata se había enterado de que Pablo González y Jesús Guajardo querían asesinarlo. Por eso, Zapata no fue quien entró a la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919. En su lugar, acudió un compadre que se le parecía mucho y se ofreció a sacrificarse por el caudillo. Luego del mito, Obregón y los revolucionarios triunfantes convirtieron a Zapata en un héroe nacional, exacerbando y glorificando sus cualidades en beneficio del nuevo régimen emanado de la revolución. Los restos de Zapata reposan en la Plaza de la Revolución del Sur, en la ciudad de Cuautla, Morelos. Álvaro Obregón ajustició a Venustiano Carranza. Álvaro Obregón nació en la hacienda de Ziquisiba, municipio de Guatabampo, en Sonora, en 1880. En su juventud fue profesor, mecánico y agricultor, entre otras ocupaciones. Aunque simpatizaba con el porfirismo, luego de la caída del régimen, decidió incursionar en la política. A finales de 1919, fue electo presidente municipal de Guatabampo, lo que en 1912 le llevó a organizar un batallón para combatir la rebelión de Pascual Orozco en contra del presidente Francisco I. Madero. Tras el asesinato de Madero, Obregón se adhirió al Plan de Guadalupe, que tenía como uno de sus propósitos la caída del gobierno espurio de Huerta, y reconoció a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. Entre marzo de 1913 y agosto de 1914, las fuerzas bajo el mando de Obregón, que sirvieron de base para conformar el Cuerpo de Ejército del Noroeste, lograron importantes victorias que contribuyeron a la caída del régimen huertista. Después del rompimiento entre villistas y carrancistas, Obregón siguió del lado del constitucionalismo. Con la jefatura del Ejército de Operaciones, Obregón comandó a las tropas que derrotaron a la poderosa División del Norte en las dos batallas de Celaya
así como en las de Trinidad y de Aguascalientes. En contra de las ideas de Carranza, Obregón apoyó los artículos de mayor contenido social de la Constitución de 1917. Luego, regresó a su rancho para continuar su próspera vida como agricultor y anunció su distanciamiento con el primer jefe. En tanto Obregón aparentemente se retiraba de la vida pública, Carranza avaló el asesinato de Zapata y el fusilamiento del general Felipe Ángeles. Para preparar el relevo de su mandato, Carranza buscó imponer al ingeniero Ignacio Bonillas, pero Obregón, quien ya había roto con el antiguo primer jefe, no le dejaría el camino libre. Por eso, a mediados de 1919, el general sonorense lanzó su candidatura a la presidencia, en un contexto en el cual numerosos jefes militares se alzaron en contra del régimen carrancista, del que ya tampoco era partidario Pablo González. La creciente popularidad de Obregón obligó a los carrancistas a tratar de contrarrestarlo. Fue acusado de estar vinculado con un complot en contra del gobierno de Carranza. Ante una inminente detención, Obregón huyó de la capital y se refugió en el estado de Guerrero, en donde se levantó en armas. Entre finales de abril y principios de mayo de 1920, muchos generales habían desconocido al gobierno federal y se aglutinaron en lo que se conoció como la Revolución de Agua Prieta. Sin el apoyo de las fuerzas del general Pablo González, que controlaban casi todo el estado de Puebla, así como Toluca y Texcoco, entre otras localidades, la situación de Carranza era muy vulnerable, pues no contaba con las tropas suficientes para mantener la Ciudad de México. Ante ese panorama, el viejo presidente abandonó la capital el día 7 de mayo. Al parecer, el enorme tamaño del convoy ferrocarrilero en el que se trasladó el contingente de Carranza hizo muy lenta su marcha. Se supone que no se trataba de un presidente huyendo, sino del traslado a Veracruz de gran parte del aparato de gobierno, es decir, los tres poderes, diferentes integrantes del gabinete y los fondos gubernamentales, constituidos por grandes cantidades de billetes y monedas y barras de oro y plata, así como pertrechos de guerra. La marcha del convoy carrancista fue sumamente difícil, ya que sufrió varios ataques, uno de los cuales significó la destrucción de la vía férrea a Veracruz. Además, el jefe de operaciones de la entidad se había levantado en armas en contra de Carranza, quien tomó la decisión de internarse rumbo a la Sierra de Puebla, pero con un contingente mucho más pequeño. Carranza prácticamente se había convertido en un fugitivo huyendo para salvar su vida. En los hechos, el gobierno se había disuelto y el Tesoro Nacional se había perdido. Carranza y su comitiva pasaron por varios poblados hasta llegar a La Unión, en la región de Zacatlán, en donde hicieron contacto con el general Rodolfo Herrero, quien era originario del lugar. De ahí se dirigieron a Villa Juárez para acordar el itinerario del día siguiente. El general Herrero se despidió, pero en contra de lo acordado, regresó en la madrugada del día 21 con una veintena de secuaces para atacar el contingente presidencial. Los atacantes se dirigieron hacia la choza donde dormían Carranza y otras 5 personas. Sin embargo, concentraron sus disparos en el lugar en donde sabían que dormía el presidente, ya que este fue el único que recibió el impacto de las balas. Así, el antiguo primer jefe murió acribillado el 21 de mayo de 1920 por un oscuro personaje en un jacal del poblado de Tlaxcalantongo, en la Sierra de Puebla, con la venia de quien había sido uno de sus más importantes seguidores. A quienes finalmente les hizo justicia la revolución fue a los sonorenses, con Álvaro Obregón a la cabeza. Los restos de Carranza se encuentran depositados en el Monumento a la Revolución
de la Ciudad de México. Álvaro Obregón ajustició a Pancho Villa. Antes de que estallara la Revolución Maderista, Álvaro Obregón era un próspero empresario agrícola, es decir, pertenecía a la burguesía norteña y requería que hubiera orden y estabilidad para continuar enriqueciéndose. En medio del caos generado por la caída de Díaz, el asesinato de Madero y la usurpación de Huerta, al sonorense le interesaba sobremanera que se repusieran los cauces institucionales y que se efectuara un relevo generacional en el mando político. Cuando por todo el país surgieron brotes de insurrección para derrocar a Huerta, Obregón se alió al primer jefe Carranza, con quien compartía la idea de restablecer el orden institucional, primero venciendo a Huerta y luego pacificando, si no es que algo más, a todas las facciones en lucha. Obregón y Carranza eran antiguos beneficiarios del régimen porfirista y poco tenían en común con otros jefes revolucionarios como Emiliano Zapata y Francisco Villa. No tenían los mismos intereses ni perseguían los mismos objetivos. Sus prioridades eran muy distintas. Solo les unía la coyuntura de querer acabar con el gobierno espurio. Después de que se logró la caída del régimen huertista, solo fue cuestión de tiempo para que se registrara un enfrentamiento entre las fuerzas de Zapata y Villa, por un lado, y las de Carranza y Obregón, por el otro. Pero a Villa le tenían un gran temor porque había logrado controlar una gran parte del país. Era un peligro que en algún momento debían eliminar. Francisco Villa, cuyo verdadero nombre fue Doroteo Arango, nació en el rancho La Coyotada, en el municipio de San Juan del Río, en Durango, el 5 de junio de 1878. Su padre era mediero, es decir, un ranchero que se contrataba por temporadas en las haciendas. Al morir su padre, Doroteo, siendo aún pequeño, tuvo que trabajar como albañil y leñador. Cuando Doroteo era adolescente, tendría unos 16 años, trabajaba como mediero en la hacienda Santa Isabel, propiedad de la familia López Negrete. El dueño de la hacienda, un individuo de nombre Agustín, que se creía también dueño de vidas y honras, como todos los de su tipo, intentó violar a la hermana de Doroteo, quien, para defenderla, le disparó al amo en una pierna. Doroteo sabía que no solo iría a la cárcel, sino que le aplicarían la ley fuga, es decir, lo asesinarían por haber osado atacar al patrón, aun cuando el ataque hubiera sido justificado. Doroteo huyó, cambió su nombre por el de Francisco Villa y se unió a un pequeño grupo de bandoleros, con los que se dedicó a robar ganado. Durante varios años tuvo que vivir errante, desconfiando de todos, procurándose el sustento por medios violentos y haciendo justicia por su propia mano. Pero también aprendió a tener todo tipo de precauciones, a esconderse, a manejar armas y a cabalgar con destreza. Durante muchos años alternó la vida de bandolero con periodos de relativa paz en los que trabajó como peón de albañil, carnicero o comerciante. Por supuesto, más de una vez pisó la cárcel y hasta fue reclutado en un regimiento del Ejército Federal como castigo por robar rifles. En la primera oportunidad, desertó del ejército y huyó a las montañas, las cuales conocía como la palma de su mano. Algunos estudiosos señalan que Villa también fue conductor de metales preciosos desde la sierra hasta las estaciones del ferrocarril y que combinó esta actividad con el robo de ganado, que era visto por muchos rancheros como una forma de retribuir los daños que sufrían debido a la acumulación de tierras realizada por los hacendados. Luego de que Madero lanzó el Plan de San Luis, Abraham González convenció a Villa de participar en la Revolución Maderista, por lo que éste empezó a reunir hombres y armas.
De hecho, fue uno de los primeros en responder al llamado, pues en la madrugada del 21 de noviembre de 1910, al mando de casi 400 hombres, se apoderó de los poblados de San Andrés y Santa Isabel. Ahí comenzó la leyenda de Pancho Villa. Villa tenía enormes cualidades. Era un tipo infatigable, un excelente jinete y un gran tirador. Conocía como nadie sierras, parajes y caminos de Chihuahua y Durango. Sabía ganarse la confianza de sus hombres y dirigirlos. Era alto y corpulento y de fácil trato, salvo en sus momentos de cólera, que podían ser terribles. Podía odiar a muerte, pero también apreciar el valor y la lealtad. Villa no fumaba ni ingería alcohol y tampoco jugaba en las cantinas, pero era un mujeriego. Al parecer, se llevaba mujeres de los pueblos con o sin su consentimiento. Tenía una inteligencia muy aguda, pero escasamente cultivada. En múltiples ocasiones, repartió el botín que obtenía durante sus correrías entre quienes lo necesitaban. No importaba si fueran familiares, amigos o pobres. Con eso se ganó la fama de ser un bandido bueno y un rebelde que luchaba contra las leyes injustas de los ricos y poderosos. El 4 de diciembre de 1914, en Xochimilco, se realizó la histórica reunión entre Emiliano Zapata y Francisco Villa. De acuerdo con una versión de dicha entrevista, Villa se dirigió a Zapata diciendo: «Siempre estuve con la preocupación de que se fueran a quedar olvidados, pues yo tenía empeño en que entraran en esta revolución. Como Carranza es un hombre tan así, tan descarado, comprendí que venían haciendo el control de la República, y yo nomás esperando». A lo que Zapata respondió: «Ya han dicho a usted todos los compañeros, siempre lo dije, les dije lo mismo, ese Carranza es un canalla». Villa secundó a Zapata afirmando: «Son hombres que han dormido en almohada blandita. ¿Dónde van a ser amigos del pueblo que toda la vida se la ha pasado de puro sufrimiento?». Y Zapata sentenció: «Al contrario, han estado acostumbrados a ser el azote del pueblo». Luego de la derrota del movimiento villista y de los asesinatos de Zapata y Carranza, ya con Adolfo de la Huerta como presidente interino, Villa negoció con este su retiro a la vida privada. El 28 de julio de 1920, Villa firmó un acta de rendición mediante la cual aceptaba deponer las armas y, junto con sus hombres, retirarse a su hacienda de Canutillo. Además, se comprometió a no levantarse en armas en contra del gobierno. Su lucha armada había terminado. Meses más tarde, Obregón asumió la presidencia por 4 años a partir del 1 de diciembre de 1920. En mayo de 1923, Villa se entrevistó con Adolfo de la Huerta y le ofreció su apoyo para la candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque ante la imposición de Plutarco Elías Calles como sucesor del presidente Obregón, de la Huerta se levantó en armas contra sus excorreligionarios. Por eso, entre 1923 y 1924, antiguos jefes revolucionarios sucumbieron ante el obregonismo. Durante el alzamiento de la huertista, los viejos generales fueron víctimas de la traición y el asesinato. Ese fue el caso de Pancho Villa. Pancho Villa fue asesinado el 20 de julio de 1923 en la ciudad de Parral, cerca de su hacienda de Canutillo. Al llegar su automóvil, en el que viajaban también su secretario y 4 de sus escoltas, al cruce de las calles Benito Juárez y Gabino Barreda, una ráfaga de balas disparadas desde una de las casas vecinas mató instantáneamente a Villa y a su secretario Trillo. Los testigos declararon que los asesinos abandonaron tranquilamente la ciudad de Parral sin el menor temor de que fueran atrapados. Desde luego,
Este fue un asesinato planeado desde las más altas esferas del poder, con el respaldo de la gente rica de Parral y la aprobación del gobierno de Obregón y Calles. Los restos de Villa se encuentran depositados en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. ¿Quién ajustició a Obregón? Obregón fue presidente de la República entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924. Como parte del proceso sucesorio, hubo una fractura en el grupo de los sonorenses, que habían sido los principales beneficiarios de la revolución. Obregón apoyó la candidatura de Plutarco Elías Calles, pero de la Huerta no estuvo de acuerdo. Por eso, en diciembre de 1923, una parte importante del ejército se levantó en armas para frenar la candidatura presidencial de Calles. Los revoltosos fueron vencidos y Obregón aparentó retirarse de la política, pero sus partidarios impulsaron una reforma constitucional que le permitió contender una vez más por la presidencia y ganar las elecciones de 1928, aunque no pudo volver a ocupar el cargo, ya que fue asesinado el 17 de julio de ese mismo año. No se tiene la certeza si fue un crimen de Estado o un asesinato ejecutado por algunos miembros del clero. Para finalizar, permíteme comentarte que para el oficialismo, la rivalidad y ambición de héroes revolucionarios como Carranza, Obregón y Calles, que los llevó al extremo de avalar u ordenar los asesinatos de Zapata y Villa y de traicionarse entre ellos, ha carecido de importancia. Tan es así que, por increíble que parezca, los restos de Madero, Carranza, Villa y Calles descansan, es un decir, en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.